Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baraloncho y si estáis medianamente conectados al mundo del ajedrez, sabéis que se ha iniciado la Copa del Mundo del Ajedrez. En Goa, en la India, del 1 al 28 de noviembre tendrá lugar el torneo que clasifica para el candidatos. Tiene 3 puestos. Entonces tendremos a Gukesh, a Erigaisi, a gente bastante conocida, y también tenemos a algunos wildcards y gente joven, como por ejemplo Faustino Oro, y otros que iremos viendo en este recap. Y luego también tenemos los contendientes españoles, Antón, Chigaev y Yufa, que intentarán pues, también clasificar. Y la gracia de este torneo es que es un sistema copa, juega el primero contra el último y así se van eliminando. Entonces no es un sistema suizo, como estamos acostumbrados. Los primeros 50 jugadores por ranking descansan la primera ronda, entonces luego se incorporan a la copa. Y entonces el número 1 del ranking en este caso será Gukesh, por ser campeón del mundo. Y es una cosa bastante curiosa. Entonces, ¿cómo funciona el torneo? Se juegan 2 partidas, una con blancas, otra con negras. Una un día, el otro el siguiente día. Si se empatan estas partidas, ¿qué ocurre? Tercer día, desempates. Desempates, se juegan 2 partidas rápidas. Si se empatan, 2 partidas más rápidas, pero con menos tiempo. También se hace lo mismo. Si se siguen empatando, se harán 2 partidas blitz. Y luego también, si se empatan estos dos más de blitz. Y finalmente, una partida de Armageddon que decidirá quién pasa a la siguiente. Con esto ya solo quedaba un candidato por decidir. También tenemos que tener en cuenta que Nakamura seguramente será el por elo, a no ser que Magnus quiera jugar, y Prag va líder del circuito, a no ser que pase alguna hecatombe. De hecho, solo prácticamente se consideraba el match de hoy entre Sipenko y Yakuboev, pues un poco la última plaza que quedaba por ver. Así que, sin más, vamos a ver qué tal ha ido esta partida. Con blancas, Sipenko y Yakuboev, habitualmente, como habíamos dicho ya, es un jugador de Najdorf y se metió en esto y a mí me parece una decisión bastante innecesaria. O sea, y Sipenko siempre juega la misma variante, siempre juega E5 de toda la vida. O sea, me acuerdo un Sipenko Basov de 2021, o sea, o de 2020 casi. Pues digo que me pareció una decisión extraña, ¿no? Estando en un jugador que siempre juega principal aquí, y sí, te vas a meter en la línea de moda alfil B7, pero aquí hay varias, ¿no? Y de hecho Sipenko se pone a pensar y juega la cuarta o quinta interesante. Y aquí sí que encuentras las mejores jugadas, pero aquí ya es una posición que, bueno, dentro de la siciliana esta de 4 caballos, pues tienes que entender qué está pasando. Y primera jugada que te pones a pensar, pues haces una mala ya. Además me parece curioso porque Sipenko contra Najdorf nunca ha tenido, o sea, yo le jugué Najdorf a Sipenko porque él jugaba la de alfil E2 y le hizo una novedad muy curiosa con un H5 hace un par de años. Y es como, no sé, precisamente eres especialista, pues haz de Najdorf y no sé. Y de hecho contra Puyá, que jugó Sipenko, que siempre es un jugador de Najdorf, jugó alfil B5 jaque, alfil C4, jugó jugadas pues para jugar un poco de ajedrez, no nada súper concreto, ¿no? Pues me pareció extraña la decisión de meterse en esto. Y aquí, por ejemplo, vi una partida que había de Gashimov contra Trekubov. Gashimov era un gran jugador de Azerbaiyán, que falleció bastante joven. Y tenía 2.750, era los primeros, y jugaba bastante agresivo. Y aquí contra Trekubov, que es un clásico, pues bueno, simplemente llegaron a este tipo de estructuras. Y bueno, son posiciones que bastante complicadas. Aquí la mejor es C4, que recuerda un poco, si os acordáis, a la partida de Alcántara contra Hare Krishna, la que le gana con negras, estructuralmente, quiere decir. Digamos que el negro asegura el caballo en D5 y con eso pues tiene suficiente. ¿Ves? Digo, son posiciones que, aunque os cuente eso, quizá 3 jugadas después tenéis que hacer otra fina. No es... No, no me parece muy práctico meterte en esto si no tienes tanta experiencia, ¿no? Total, que alfil D5 ya es mala. Tiene un sentido, ¿no? Porque parece que el alfil se pone por delante del caballo y más o menos cubre el alfil de F3. O sea, hay una idea interesante. Pero bueno, aquí de hecho el blanco ya está medio ganando. Un caballo de 6. Bueno, simplemente que te estoy reventando el enroque. No es que sea nada especial de la estructura, estoy ganando por ataque. Y de hecho vi la entrevista de Sipenko y luego decía que al final estaban tan cansados del torneo que digo, no quiero estructuras raras, no quiero sacar las piezas. Al fin, saco el alfil aquí, ahora quito, cambio ese alfil
Le queda este peón tonto, lo tiene que cambiar. Ahora le queda este peón tonto. Tengo una posición fácil de juego. Juego F5, me quito mi peor peón. Realmente juego bastante pragmático. Y aquí cambio damas y dijo, voy a apretar un final gratis. Vamos a jugar un poco con el manual, ¿no? Y aquí obviamente el negro pues tiene buen juego. Aquí conmigo que pareció rara, mi torre de 1. Yo digo que si Penco estaba en plan, no quiero calcular nada. Quiero ganar sin pensar. Quiero jugar ajedrez tranquilo. Y es una buena decisión también en cuenta que llevan casi un mes jugando. Y sin el casi. Aquí era un poco mejor torre F4, simplemente estoy tocando un peón. Pero, por ejemplo, creo que Sipenko no quería entrar en cosas como esto. Que aquí el negro te da los dos peones, pero te meto el caballo G4 y es que puedes hasta perder, ¿no? Una posición bastante interesante. Siempre hay redes de mate. Y bueno, no sé, supongo que evitaba eso. Pero la partida fue por un cauce bastante similar. Y aquí el blanco, eso, tiene una estructura mucho mejor. Dos islas contra cuatro, alfil contra caballo. Pero el rey está pasivo, estos peones doblados. Y bueno, varias cosillas. Aquí jugó bastante bien Yakuboev, dinámicamente. Me atacó el peón. Dio el peón de E6. Y aquí lo que hemos dicho, el tema de caballo G4 es muy importante. Y aquí, por ejemplo, si alfil por A7, torre por, te amenazo mate y el peón de A2. Entonces, o alfil C1, que recuerda un poco a la partida que le gana a Puya en el desempate, que si os fijáis fue el mismo patrón. Y acabó haciendo un alfil C1, defendiendo B2 y con la torre luego capturando las cosillas. Bueno, aquí el negro sigue con muy buena contrajuego, rey F7, nuevamente el tema de mate, y aquí la torre tiene que quedarse para defender el alfil. Y una vez ha conseguido esto, el negro ya más o menos puede respirar un poquillo. Aquí era bastante fácil, creo, meter este jaque primero y luego hacer torre aquí. Simplemente porque molestas un poco que la torre no esté en E2 y sobre todo que este rey quiere ir a E1. O sea, que el blanco quiere hacer rey E1 y llevar un poco, cubrir esa torre, sacar el alfil y luego que la torre blanca sea un poco más libre. Por eso aquí dar el jaque y hacer esto, el rey no quiere ir delante de la torre en E2, por ejemplo. Si rey quiere ir aquí, quiere hacer G5, quiere molestar. Muy incómoda esta posición. Pero aquí Yakuboev empezaba a jugar un poco más flojo. Torre de 5, ahora rey E1 es la que quiero hacer. Y aquí yo creo que esto es una lección muy importante para todos vosotros y para mí también. Muchas veces intuitivamente diríamos, no hacemos rey E1, no, cae E5, nos va a meter un jaque en D3 y tal. Pero es ahí donde realmente está la salsa del ajedrez. Y es decir, no, que puedo hacer B3. Y si me das jaque, hago rey aquí. Las descubiertas no me importan. Por ejemplo, cae F4, torre aquí y te estoy cazando. Si me comes aquí, te estoy cazando el caballo. Esto, por ejemplo, es bastante importante. Y cualquier otra descubierta, pues que realmente tampoco te voy a cambiar las torres, no me importa. Ya, aquí creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Por aquí y te cazo el caballo, pero por otro lado, ¿no? Esa también me parece bastante gracioso, ¿no? Como que aquí quizá mejor me como el primero, que no. Que todavía el negro va a poder sacrificar el caballo y no tengo muchos peones aquí. Y le cazo el caballo, ¿no? Es curioso que en la misma secuencia te puede cazar el caballo en los dos flancos. No lo había visto nunca esto. Y, y aquí, por ejemplo, hizo H5 para bloquear los peones, pero aquí el problema es que el blanco, tras alfil de 2, voy a conseguir avanzar mi peón. Y digamos que no puedes mantener el bloqueo. Tienes el rey cortado y nuevamente tengo alfil contra, contra peones en dos flancos. Y aquí juego bastante fino, alfil E3. Nuevamente el blanco siempre estaría contento de retomar de peón, quedarse con estos dos pasados y la posición ganada estratégicamente. Pues el negro intenta dar el peón, intentar un poco de barro y bloquear, soñar con un bloqueo de caballo, ¿no? Soñar en un final que yo que sé, el caballo se queda en C6, el rey está en E6, hago G6 y no puedes pasar. O sea, estas piezas, ¿no? Cubren un poco todo. Todas estas casillas estarían cubiertas, ¿no? Entonces es un poco bueno, todo esto, ¿no? Entonces, como todas estas no pueden entrar, por aquí el negro, el blanco no podría entrar. O sea, es un poco lo que soñaba, ¿no? Pero, claro, el problema es que tras alfil D4 no te dejo sacar el caballo hacia adelante, hacia atrás, por eso hizo torre G5. Y allí rey C2 es muy fina y finalmente el caballo acaba cazado. Pero no en el lado del tablero, sino en el centro. Aquí abandonó porque única casilla es caballo D5 y alfil F4 y gano. Una partida muy sencilla para Esipenko realmente. O sea, no tuvo que arriesgar absolutamente nada. Tuvo una posición bastante cómoda, todas las piezas bien colocadas. Cambió las piezas que tenía que cambiar.
Y sí que el negro podría haber afinado, pero no sé, es como que Yakubov bueno, a ver, obviamente también estaría cansado, pero me pareció extraña la decisión de jugar esta línea, luego también extraño las decisiones prácticas en este medio juego, pero bueno, la verdad es que el cansancio hizo mella del jugador de negras y arriesgó demasiado. En la segunda partida con blancas, pues tiene que jugar a ganar. En este caso tenemos la de si pengo de negras. Y bueno, jugaron a catalana. Y este de 3 que está medio de moda. Bueno, no sé, es como que lo último que se intenta. A ver, no es gran cosa. Pero el point, un poco la idea, es jugar este tipo de estructuras con calle 5 y F4, que muchas veces gustan, ¿no? Y aquí C5, calle 5. Y aquí este A6, es que en eso es especialista Esipenko, os lo digo, y es una de sus principales cualidades, es en no buscar nunca la jugada principal, sino buscar la suficiente principal como para que, o sea, una jugada que sea aceptable y que no sea del todo principal. Entonces, muchas partes de su repertorio se basan en esto. Y siempre ha sido así, siempre ha sido por jugar este tipo de estilo. Entonces la 6 es bastante guay en este sentido porque no es lo más principal, pero es bastante sencillo. Quiero hacer B5. Y por ejemplo, si F4 es mala, la jugada que es la principal es mala, por lo tanto es una jugada muy interesante este A6, es una manera de plantear las preparaciones muy buena. Y tras B5, simplemente el negro llega a hacer contrajuego. Y este tipo de estructura es un poco raro, porque parece, Álvaro, depende menos, pero es terrible para el blanco. Porque este F4 al final te está diciendo que quieres centrar la cosa en el flanco de dama, de rey, pero realmente ahora todo va a pasar por el flanco de dama, pero tienes una debilidad crónica en tu rey. Entonces, digamos que hay esa disparidad. Y nuevamente es un mega benco. Está mejor el negro directamente. No es que el blanco. No es que el negro tenga compensación, ¿no? Y de hecho, Divia jugó esto contra Leighton Lee hace poco. Pero aquí jugaron B4 y tras K4 la posición tenía un poco más de sentido para el blanco, ¿no? Y el F4 veis que tiene bastante más sentido. Y se quedó interesante la partida, pero yo creo un poco el sentido del negro es abrir el flanco de dama y evitar que ese F4 tenga una relevancia. Aquí está dama B3, que me parece cualquiera. A ver, es de eso. A nivel de preparación, pues hizo una jugada para medio molestar, pero aquí realmente, si Penco hubiera preparado dama C7, o sea, hubiera jugado con C7, que tiene mucho sentido ahora, y B5, que es la idea que precisamente ya has mirado, la idea de dar el peón y jugar este tipo de estructura, pues es que esta posición es muy buena. Aquí, por ejemplo, torre A6, dama 7, torre C8. Simplemente os pongo jugadas para que veáis cómo coordinan las piezas. Y aquí de golpe las casillas blancas son muy débiles. Es bastante similar a lo que pasó en la partida, porque aquí, tras F4, dama C7, aquí, no sé, Yakubov, estas dos últimas partidas lo veía muy cansado. Aquí, por ejemplo, comer esta es un sacrilegio, porque ya no es tanto yo qué sé, por el B5 que hizo, que es una genialidad, sino simplemente esta posición es terrible. Este F4 no pinta nada, tienes debilidades. Es que estás peor, ¿no? O sea, no es que, no, el negro tiene compensación, no, estás peor. Ese F4 no pinta nada, estás débil en casillas blancas, no tienes manera de progresar con tus peones de más. El negro va a poner las torres en E8 y D8, va a hacer un F5. ¿Qué vas a hacer? E4 y abrirte todavía más las casillas blancas y tu alfil de C1 que no coordina para nada para avanzar esos peones. Esta posición ya es bastante triste. Pero bueno, yo entiendo que también cuando tienes que jugar a ganar contra alguien como Sipenko, en algún punto tienes que arriesgar, ¿no? Ahí cabe C3, parecía más natural. Y aquí el negro creo que también se beneficiaba de jugar bastante con el desarrollo, con cabeza 6. Por ejemplo, esta posición es medianamente interesante porque el peón de B7 está un poco en el aire. Yo que sé, aquí por ejemplo F5 es lo mejor, y caballo D4 y dar este peón es lo mejor para el negro. O sea, esta es una posición que yo, bueno, creo que hay un riesgo inherente en la posición para que los dos puedan ganar, pero alfil por D5. El gran problema es que si aquí el negro juega normal, tengas una posición bastante triste, que sueñas con que el negro no sea para el final y te acabes quedando bien, pero bueno, tienes que soñar mucho. Pero el problema es que B5 es un cañón. Porque ahora de golpe me meto en la diagonal y si me como la torre. Habitualmente este tipo de sacrificios son
Bueno, interesantes porque el blanco se come 2 torres, ¿no? Entonces, yo qué sé, tendré que utilizar la torre de C8, ¿no? Y por ejemplo, aquí resulta que estoy dando medio mate, que también de casualidad, pero aquí el gran problema, sobre todo para el blanco, es que alfil B8 te gana. O sea, y entonces es que es torre y pieza, no es 2 torres como pasa habitualmente en este tipo de sacrificios bastante temáticos. Y aquí el problema es que ya la posición es miserable para el blanco. No parece tan mala, pero nuevamente el peón de F4. Es que yo, como jugador holandesa, de verdad, tener un peón en F4 que te impide sacar el alfil, te impide defender casillas y encima te debilita todo el enroque. Pues aquí juego muy bien, si penco. Debilito todavía más las casillas blancas. Y aquí parece que el blanco se expande por el centro y que no debe estar tan mal, ¿no? Dices, no parece tan mal esta posición. Pero la coordinación es lamentable. Y aquí el peón de menos es que no se nota en absoluto. Aquí el negro fue poniendo bien las piezas. Este H4 tiene sentido porque en algún momento quieres soñar con rey H2 y poder huir y hacer torre G1 y contraatacar la dama y el alfil, pero es que esta posición es muy, muy mala. La dama aquí está muy delicada. Puede coordinar, por ejemplo, una dama N2. Al menos esta posición no estaría tan mal. Estaría un poco peor, pero no sería tan terrible. Pero es que la dama está muy mal coordinada para defender las piezas. De hecho, hizo torre B1 y aquí el negro pues ya simplemente es que gana por fuerza bruta. O sea, te cambio el alfil, te meto la dama y aquí amenazo mil cosas. No sé, amenazo caballo por F4, supongo. No, caballo E1, imagino que incluso esa amenaza, ¿no? Aquí. Caballo E1, torre por D2, dama G2 mate, temas de estos. Aquí hizo G4, soñando con rey G3 y, y también quizás soñando con dama por y que yo qué sé, que quizá aquí podía sobrevivir, que ya es un final bastante triste, pero bueno, como cae por C4 y va. Peores plazas, hemos toreado, que se dice. Pero bueno, aquí el problema es que cae C1 y abandonas. No parece muy evidente cae C1, pero la idea es que simplemente quiero hacer torre por D2 y ya está. Y entrar con la alfil y dama y simplemente el caballo se me molesta. ¿Dónde lo quito? Si lo quito aquí, permito torre 1, quizás. Ese era el problema. No parece un problema, la verdad. Torre por D2. ¿Cuál era la idea aquí? Quizá. Quizá también gana, ¿eh? Tampoco. Me caigo por. Aquí. A ver, esto me fliparía que esto no gane, ¿no? No sé, todo el rey aquí. A ver, no tengo ningún jaque ahora con negras, pero quizás soñaba con algo así. No hay ningún jaque. Pero bueno, no me creo nada, ¿no? No, aquí yo creo que está tieso con varias, pero cada vez uno es muy directo, me hizo torre por. Y después de torre por, simplemente dama y 2 y te estoy dando. Y ya está, es que no. Con esto, si Penco ganó 2-0, de la misma manera que había empezado el torneo, ganando 2-0 un match, en ese caso contra Basov. Realmente merecido, yo creo que ha luchado muy bien, sufrió en varios matches, en especial contra Puya, de hecho, sufrió bastante, y Dani contra de Irán, pero realmente luego demostró un nivel muy fuerte, sobre todo en los desempates, mucha consistencia. Ha tenido, no me acordaba que en una Copa del Mundo contra Gukesh, la anterior, se colgó pieza en una en las rápidas. Pues, la verdad es que ahora se ha redimido un poco y bueno, y lo veremos en candidatos. Tiene un estilo curioso, la verdad. No veremos aperturas súper locas por su parte, pero es un jugador de que quiere jugar ajedrez y prefiere pues eso, salirse y buscar cosas sencillas. Así que puede ser interesante, porque, sobre todo porque lo van a intentar ganar. Entonces, es un poco lo que le pasó a Gukesh, el último candidato. Sí, como lo van a intentar ganar, hay ese puntillo de suerte, bueno, que puede ir hacia adelante. Y con esto vamos a ver la final, a ver con quién ganaba la Copa del Mundo, que al final es un torneo también que tiene prestigio de su manera, pero bueno, los dos creo que también, los dos finalistas, como veremos, bastante más relajados un poco, porque ya al final han conseguido el objetivo principal, que era clasificar. La primera iba Sindarov de blancas contra Weili, jugaron una Petrov y bueno, esta Petrov, bueno,
Hay un montón de Petrovs, básicamente, ¿no? No vamos a dudar de eso. Aquí se metieron en un lío teórico bastante salvaje, que estaban muy bien preparados los dos, básicamente. O sea, alfil E3, C5, este caballo C3 es novedad. La idea es que si D4, caballo E4, si me como la pieza, simplemente el blanco, este dama B5 es una putada y simplemente no llegas a terminar de enrocar. Esa es un poco la idea. Y bueno, podríamos seguir, pero esa es un poco la idea y es bastante interesante. Pero Wei está muy bien preparado. Además, es una posición que tienes que mirarte bien. Otra cosa que quiero recalcar en las preparaciones. ¿Hasta cuándo hay que mirar una novedad? Aquí la cosa es que el plan del blanco es muy sencillo. O sea, te voy a hacer G4, te voy a hacer F5, ¿no? De hecho, aquí hace dama E2, y aquí G4, y aquí quiero hacer F5. Entonces, llega un punto que tú tienes que parar la preparación cuando realmente has respondido a esta pregunta. ¿Cómo respondo a esto? Entonces, claro, si aquí te paras a pensar en esta posición, ¿no? Dices, bueno, hago esta y ya me enroco a la siguiente y ya está, ¿no? Pero el blanco te hace G4, tú te quitas porque dices, bueno, no voy a dar este alfil cuando tengo todos los peones del centro en negras. Y ya te hace esto, te va a meter F5 y dices, ostras, pero yo ya estaba contento con mi preparación. Entonces, en general se para cuando los planes de una o dos jugadas bastante fuertes del rival están al menos con respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, si intentas pararlo de golpe, resulta que te meten jaque por aquí, torre aquí, y te están metiendo F5, cae por F6, alfil E5, cae D6, o sea, aquí todas las piezas blancas están coordinando contra el rey. Y tu torre de A8 está en plan, bueno, ¿cuándo me toca? Entonces, por eso aquí metió D3, muy buena preparación, y tras peón por F5. Y ahora peón por es más o menos forzada, porque si no cae el peón de G4. Y tras F5, este es un poco lo mismo, pero es diferente. En el sentido que la dama no se activa, te meto alfil aquí y este alfil es muy, muy bueno. De hecho, aquí, pues, bueno, el negro tiene peón de menos, pero parece que lo tenga de más, ¿no? Y aquí, comió en B2, como Weiji no nos decepciona simplemente los jaleos. Y aquí, torre B1, que es la más directa, es bastante mala. Aquí, por ejemplo, alfil por C5 parecía, bueno, un intento interesante, porque hace rey aquí. Y yo puedo entender que esta posición no le hacía mucha ilusión al blanco. Pero bueno, aquí al final, el que tiene un poco de ventaja es el blanco. Pero bueno, sí que parece una posición que el negro sí que tiene buena compensación, pero no sé. No sé, puedo ver un escenario en que pierda también el blanco. Porque te empieza a tirar el flanco de dama y tú dices, bueno, ¿cómo voy a mover todo este conglomerado, ¿no? Pero la cosa es que tras torre B1, dama por D3, aquí alfil por E4 igual a fácil. Pero es que además el negro tenía torre por. Que no es muy difícil. No sé. O sea, la idea es bastante directa, que simplemente voy a jugar este final. Que es un final que es conocido por. Voy a jugar gratis. ¿Cuál es el problema? Son dos piezas contra torre. Dos piezas por torre y dos peones. Pero que el caballo, si os fijáis, no tiene puntos de apoyo entre los dos flancos. Esa es un poco la clave de cómo evaluar estas posiciones. Imaginamos que el blanco tuviera, yo qué sé, un peón en E5, bueno, un peón en E3 y el negro un peón en D4. Claro, aquí con un caballo en D4, ese caballo puede fluctuar fácilmente entre los dos flancos, entonces no hay ningún problema. En general, el blanco, en este caso, incluso con los dos peones de menos, estaría igualado. Pero en este caso, este caballo está un poco en el aire. ¿Sí? El negro no tiene debilidades, tiene potencial para generar pasados en los dos flancos, va a jugar gratis 95 jugadas. ¿Qué hizo, no obstante, Weiji? Jugó alfil por y aquí dijo, bueno, pues voy a jugar estos alfiles de distinto color gratis durante unas 30 jugadas. Y bueno, y eso hizo y bueno, no consiguió nada, sí, pues puedo destacar, qué trucos para quedarse con pende más, pero bueno, que este final son tablas bastante fáciles, sí. Y lo único que es muy importante en este tipo de finales es saber, por ejemplo, como el rey tiene que ir hacia un peón y tal, saber qué tipo de posiciones se pueden mantener con el alfil y los peones y ya está. O sea, que no dependan del rey. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esta posición, si el negro hace H5, os hagáis una idea, si el negro tuviera el peón aquí, es que me da incluso igual tener este peón. Sí. Entonces, ir sabiendo estas fortalezas es bastante importante a largo plazo. Sobre todo tener esa imaginación de decir, vale, si es que me pongo aquí, me da igual
tener 2, 3 de menos, ¿no? Voy a poner el rey, voy a poner esto aquí, voy a poner el rey aquí, y por ejemplo, pues eso ya vio Sindarov, ¿no? Sin más, la siguiente partida clásica jugaron, bueno, jugaron a nada, realmente. Me pareció que Wei Yi, pues, seguramente debe tener algunas preparaciones de rápidas. No tenía ninguna idea súper especial de blancas, de lentas. Hay días que son mejor para rápidas y dijo, oye, me voy a preparar bien las rápidas, vamos a descansar hoy y mañana vamos a jugar. Que también es, yo honestamente, después de jugar 30 días seguidos, a mí me parece una decisión bastante lógica. Y bueno, esta variante que nos suena, que intentó jugar Sindarov precisamente contra Yakuboev y que se quedó un poco mejor, yo diría. Bueno, aquí yo qué sé, es que el negro ya tiene que intentarlo mucho, ¿no? Con alfil e7 y aquí h4, por ejemplo, es clara ventaja. O cualquier jugada es ventaja ya blanca. Pero dama e7 y bueno. Y aquí, pues, voy a destacar este alfil e6, que es gracioso. Es un tema que no es muy habitual. Y la idea es que ahora, si alfil pone 6, ya puedo comer alfil en g5, me deshago de la clavada y con este alfil e6 pues, se soluciona un poco todo. Distinto color. Y bueno, ver que este torre de 7 no funciona. No sé, pequeños truquitos que muchas veces pasan desapercibidos. Yo creo que ves esta partida y dices, la tabla es fácil, no juego nada. Estos pequeños truquitos realmente es lo que marcan la diferencia en muchas posiciones, porque haces la precisa y te ahorras trabajo. ¿Sí? Y nada, y con esto nos vamos a, bueno, después de estas dos partidas. La primera sí que fue muy interesante, pero esta es un poco más diplomática. Nos vamos a los desempates a ver quién queda campeón del mundo. Ya estamos en los desempates. En la primera jugaba Sindarov de blancas contra Wei Yi. Y básicamente probó dos caballos, una Ragozín, que todos los chinos juegan mucho. Bueno, Ting Liren famosamente solo juega prácticamente Ragozín. Lo imitó Gukesh, que Gukesh sigue solo jugando Ragozín. Entonces también os lo digo para vosotros, para si os preocupáis por jugar demasiadas cosas, que bueno, Wei Yi con negras siempre es bastante previsible. Entonces, alfil G5, H6, todo esto es bastante teórico. Y aquí caballo D7, dama B3. Y aquí esta idea con C6. O sea, aquí habitualmente hay planes más concretos con D por C. Yo he jugado esto con negras. Y aquí hay un montón de líneas súper largas. Hay una línea, para os hagáis una idea, ¿eh? Yo os voy a poner un ejemplo. Que aquí yo jugué de negras contra Fresinet hace 3 años. Le metí todas las del módulo, que es C5, peón por, aquí alfil D7 fina, caballo C6, caballo A5 fina, aquí está fina, das este peón, dama F8, dama H5, alfil B6 fina, caballo G5, torre AC8 fina, alfil H7 y estos son tablas. ¿Vale? Aquí hay 14 partidas que acaban aquí. Lo que quiero decir es que esta variante es conocida por tener muchas tablas, pero bueno, te tienes que acordar de todas, ¿sí? Entonces, si quieres jugar un poco más práctico con caballo D7, pues hay muchas más tablas de las que os he mostrado solo una línea, ¿no? Si quieres jugar con caballo D7 y C6, pues bueno, te quedas un poco peor, pero bueno, es interesante. Esto lo ha jugado Caruana recientemente. Bueno, el negro en teoría está un poco peor. Y aquí A4 es novedad. Está muy bien preparado Sindarov. Y bueno, la idea es ganar espacio con el flanco de dama y sobre todo demorar el desarrollo de este alfil, que esto es un principio muy básico en el gambito de dama, para que cuando te coman el C4 no pierdas un tiempo. De hecho, aquí la mejor es comer y jugar B6 y tampoco pasa nada. C5 haces esta primero y bueno, vas a hacer el B7. Si te la analizas un poco a fondo, pues bueno, como todo en el ajedrez, pues tampoco tiene tanto secreto, pero es interesante la práctica. Y tras torre 8 a 5, aquí ya se queda muy bien el blanco. La cosa es que aquí no he entendido muy bien la posición sin daros, porque aquí peón por y alfil b5, da igual un poco el orden, porque te pueden hacer e4 intermedia. O sea, al final se va a llegar a esta posición. Aquí que quizás Sindarov no lo tenía tan claro esto. Como que ambas jugadas son ventajilla, porque es una típica estructura francesa que voy a meter la dama por el flanco de rey. O sea, esta dama va a entrar por aquí, entonces se va a quedar bastante bien. Y es ventaja bastante cómoda. Y caballo G1, bueno, es un poco más concreto. Porque dama G5 parece que molesta, ¿no? No quieres agujerear todo tu enroque. Y aquí tienes que dar estos dos peones y también la clave es entrar en C7 y está un poco mejor el blanco. Aquí hizo peón por E5 que me parece totalmente absurda. Porque bueno, esta posición pues ya... A ver, es un peón aislado, pero que es que realmente no puedes presionarlo. Y el negro además pues tiene contrajuego.
Y Wei Yi, macho, siempre juega con fuego. Aquí, en esta posición, si haces torre a 1, la partida se acaba ya. Porque torre, te hacen G3, pues haces torre B1. Tiene que hacer G3 para sacar este alfil algún día. Torre B1 y no sé, y te quedas aquí y tablas si quieres. O sea, no tiene ningún sentido. Si aquí juego torre por C5, no sé si para jugar a ganar, pero claro, después de alfil D3, alfil D5, F3, el que tiene un peón más adelantado y el rey en el centro es el blanco. No sé, sobrevalorando un poco sus posiciones. Y aquí de golpe le meten torre C1 y aquí a la práctica está mejor el blanco ya, porque tienes un peón fijado en la casilla de tu mismo alfil. Entonces hay posibilidades de molestia en este sentido. El peón de A5 nunca lo podrás atacar con el alfil. Entonces el alfil de negras tendrá que estar pendiente de ambos flancos, no puede estar libremente por todas las casillas, como sí que puede estar el blanco. Total, que llegaron a esta posición crítica y bueno, y aquí simplemente alfil C6 eran tablas y bueno, no pasa nada, ¿no? El blanco, también es muy importante destacar que bueno, no le he pasado un poco por encima, que aquí el blanco es que eso, está con el rey, que llega antes al centro, por lo tanto tiene más espacio. Ha llegado a la cuarta y el otro está en la sexta, por lo tanto hay más espacio, ¿no? Y aquí pues hay que jugar un poco fino y aquí, por ejemplo, ganaba el blanco. Si os queréis poner este problema, pues es interesante, porque aquí Sindarov ganaba bastante. No es muy difícil de ver que alfil E4 es por temas de Susban, básicamente. Si como, rey aquí y aquí H5. Y como tengo el peón en G2, podré perder tiempos y te voy a obligar a mover el rey. Por ejemplo, F5 rey aquí y aquí voy a hacer G3. Y vayas donde vayas, me voy a ir yo con el rey, ¿no? Si os lo hago, os lo puedo hacer así un poco más visual, que queda bastante guay. Y resulta que, bueno, como los peones están muy avanzados, pues estoy coronando. Tampoco es tan evidente, ¿eh? En mi opinión, porque, bueno, también me voy a comer el de A5 y tal, y es una carrera de peones que resulta que el blanco gana por tiempo, ¿vale? Pero, por ejemplo, si me como el peón, sí que es más evidente que me voy a comer H6 y H4 y me voy a quedar con peón de más. Y si, por ejemplo, alfil C6, pues hago H5 ahora y no tienes jugada de espera. Si, por ejemplo, te vas alfil por y nuevamente lo mismo. O me voy para C5 o me voy para F5 y gano. Yo creo que ya, no sé, bueno, no creo que fuera consciente, pero es lo que digo, Wei asumiendo unos riesgos bastante innecesarios. Y aquí ya sí que ya no hay tanto problema. El rey se cuela un poco más, pero no cambiar los alfiles permite cubrir el rey. Y ahora sí que, como no hay peones para perder tiempos, pues aquí Wei sí que hace tablas más fácil por oposición, ¿vale? Y puedes mantener la posición, si viene aquí te opones, pues eso es importante. Y bueno, y eso, saber respetar la oposición. Tablas, pero mucho riesgo, la verdad, cuando no hacía falta, ¿sí? Entonces vamos a la segunda partida. En este caso, del desempate rápido, jugaba Wei con blancas contra Sindarov. Jugaron esta línea alfil E7, que está bastante de moda, porque es mucho más económica que alfil C5. Y la gente gana también de negras. Pues, ¿para qué vas a jugársela, no? Total, que aquí cae C3, A4, alfil G4. Todo esto es bastante conocido. A la que te hacen D6 hay que hacer A4. Vimos alguna partida con calle de 2 que jugó, si no me acuerdo mal, ¿quién lo jugó? Fue Svane. Sí, fue Svane que luego más adelante tuvo una idea de alfil B5 y alfil por, que había alguna vez que la torre podía colarse por A3. Fue contra Sarxian, creo, si no me acuerdo mal, de esta Copa del Mundo mismo. Entonces, alfil G4, estoy tirando de memoria ahí, ¿eh? Y esto, por ejemplo, hay una partida del Grand Swiss de hace, si no lo sabéis, hace un mes o así que se jugó, un par de meses ya, y que precisamente Sindarov iba con blancas. Es muy relevante esto porque todo se hizo la misma línea. Y aquí Sindarov de blancas le hicieron torre de 8 y metió a 5. Es una estructura un poco rara. El peón de C6 cubre a este caballo, por lo tanto, y no sé, como que el negro tiene bastante presencia en el centro. Después de meter este A5, pues se quedó con una posición un poco simple y mejor, el blanco. Luego no apretó del todo, solamente Sindarov se lo ha trabajado mejor, pero se quedó un poco mejor. Entonces es comprensible que por eso aquí hizo B6, para evitar ese A5. Ahora entendemos por qué esta jugada, ¿no? Y dices B6, ¿no? Pero claro, que había algunas partidas, pero este B6 es novedad. Por ejemplo, había Giri Sarana, Bakrot Pranab y Tawenka contra Jova Kimian, no sé si de un torneo en verano. Y entonces una línea que, bueno, se está jugando bastante, todas del 2025. Entonces B6, dama F3, y aquí juego un poco creativo, y H4, para hacer dama H3 y H5 o algo así.
Aquí es una jugada que cuesta hacer. Me acuerdo que en el Campeonato de Europa de Clubes, en la Calocan, muchas veces no podía hacer H5 estando enrocado corto. Y como el alfil de N2 no va a llegar nunca a presionar ese peón, pues tienes la casilla G4 por tu caballo en F6. Pero bueno, que hizo dama de 7, que no está mal. Y aquí hizo torre 8, juego bastante simple. Y aquí, por ejemplo, hizo alfil por E6 y caballo 2. La cosa es que puso el caballo en un circuito que no tiene mucho sentido. Y luego veremos que lo intentó corregir y fue un poco tarde. O sea, aquí la mejor jugada era A5, que es una jugada un poco extravagante. La idea es que ahora como y ahora quiero jugar así, con caballo B1 y caballo D2. ¿Cuál es la...? Es muy profundo esto porque no tiene mucho sentido meter a 5, dejarse meter a 6 y quedarse con el peón en color de tu alfil bloqueado. No tiene ningún sentido. Es un poco lo que le pasó a Prag, ¿no? Pero resulta que en este caso es bueno, ¿vale? O sea, para que entendáis que también es una posición bastante compleja estratégicamente. Ya os digo, aquí daría para un libro para explicar todas las sutilezas. La cosa es que tras alfil por E6, caballo 2, D5, sí que es un poco más fácil entender que aquí tras caballo G3, torre F8, H5, te hago H6 y tu caballo realmente no pinta nada ahí, ¿sí? De hecho, aquí lo que necesita el blanco es reubicarlo todo el rato. Pues no tiene ningún salto, es totalmente pasivo, te impide hacer G4, te impide hacer nada. De hecho, aquí hizo torre 2 y ahí, por ejemplo, tras torre F7 era importante ya hacer incluso caballo F1, volver. Dar el peón y, bueno, jugar esta posición, por ejemplo. Y luego ya caballo D2, puedes ir a C4, puedes ir a F3, tienes muchas más casillas y estos peones doblados no tienen mucha pinta de nada. La cosa es que tras torre 1 alfil D6, es que este caballo te colapsa toda la posición. Y tras alfil D2, aquí, por ejemplo, esta posición, de hecho aquí ya está bastante mal, si aquí le juegan caballo H7, por ejemplo, porque hay temas en F2. Sobre todo, yo creo, insisto, destacar que este caballo en G3 que no se pueda mover, pues te paraliza un poco la posición. Hay juego de 4 y C5 que es bastante normal. Aquí hay alguna sutileza, por ejemplo, meter a 5 para poder cambiar ese alfil tiene bastante sentido, ¿no? ¿Por qué no? ¿Para qué puedes? Pues cambias primero el alfil y luego cierras. O también para meter B5 y B por A4 y generar un peón pasado en algún momento, o una tensión para que la torre tenga que volver de E1. Pero bueno, eso no creo tanto. Sobre todo para el alfil B4. Pero bueno, hizo esta y aquí el blanco, pues bueno, más o menos ya está contento. ¿Por qué? Porque ha cerrado el flanco de dama y ahora puede arreglar su maldito caballo, ¿sí? Entonces, por eso era importante este caballo H7, porque es como que el blanco, cuando la posición está medio abierta, es más difícil que puedas maniobrar libremente con el caballo, ¿no? Entonces, aquí arregla la posición y aquí, por ejemplo, era importante intentar hacer F3 para hacer G4. El problema que tiene sobre todo el blanco es que aquí, como te toco el peón de H5, tienes que volver a G3, ¿vale? Y aquí el problema es que el negro no se da cuenta de que estratégicamente no está tan bien. Aquí está bien porque el caballo no se puede activar, pero aquí hace dama C8 y B5 muy alegremente para contraatacar, pero es que el blanco empieza a activar el caballo y esto es bastante terrorífico. Aquí llegamos a una posición que me hizo mucha gracia, porque parece que comer primero es mala, ¿no? Pero aquí me hacía gracia que torre 1, que no la haría ningún humano, porque dices, hostia, es que me tengo el alfil aquí muerto, y torre F7 para cambiar la torre en A7 y entrar en un futuro, resulta que tengo KF3 y a torre A7 para ocupar la columna, ¿no? Porque vamos a jugar para allí, que ese alfil está enterrado, ¿no? Resulta que tengo esta maravilla, que te doy el alfil o lo saco por aquí y ahora te meto de 5 y con peón de menos la estructura negra es bastante lamentable, tiene muchos huecos por todos lados y es bastante débil el rey negro. Pero bueno, me hacía gracia esta idea porque por eso hizo peón por y cayó G4, pues para poder hacer alfil E1, que es un más humana. No dejar el alfil en C1 totalmente atrapado. Pero esto da un poquito de ventaja al blanco, al negro. Ya que el blanco, bueno, digamos que tienes un alfil malo con negras, pero que choca contra el alfil bueno del blanco, por lo tanto la debilidad de C2 es más acuciante. Total que aquí se regrupó un poco y el negro puso la dama por aquí y las torres se activó. Aquí podría haberse quedado y esperando, porque realmente no tiene manera de progresar el negro. O sea, tiene buena pinta, pero alfil A3 realmente no amenaza nada. Siempre puede quitar la torre y volverla a poner para defender. El único sueño del negro es intentar llevar la dama por el flanco de rey, pero no puedes cuando hay una dama en G4 molestando. O sea, realmente esta posición es el blanco el que puede decidir qué pasa. Y aquí hizo una jugada un poco tonta, otra jugada un poco tonta y de golpe el blanco es el que está apretando.
Y aquí, por ejemplo, comer en F4 y meter esta torre en F2, hacer alfil aquí. Claro, las torres defienden tu única debilidad y además potencian tu punto fuerte. Sí. Aquí C5, que no es mala a nivel práctico, se queda un poco mejor. Aquí, a ver, nuevamente, los módulos dan soluciones abstractas, ¿no? Pero alfil por E5 y torre B2 y resulta que este final son tablas. De hecho, aquí me hace gracia que aquí estas son tablas y torre B7 también son tablas. Vale. Me hace mucha gracia que torre B7 y dices, ¿qué? Como el de F4, el peón de C sí que tiene buena pinta, pero todavía parece que no va a coronar. Pero me hacía gracia, ¿no? Como que había estas jugadas, estas opciones curiosas. Pero bueno, C5 es más humano y aquí el blanco sí que se queda un poco mejor, porque es que realmente tengo todas las piezas coordinadas y aquí el negro pues busca contrajuego, torre A1 y torre B1. Dama F3, dama E4, reubica la dama muy bien y aquí llegamos a, creo que el punto clave de la partida. Aquí con un poco de sangre fría, dama G6 es muy buena, porque tu rey quiere huir a G4. Básicamente, si visualizas que tu rey va hacia allí, te da igual que entre en la dama, las torres y nada. El rey en G4 va a estar seguro. Y de hecho el negro tiene que cambiar damas y simplemente me voy y esta posición, a no ser que me estés comiendo el de C2 súper rápido, es que simplemente haciendo, de hecho aquí torre F7 es buena, me voy a quitar y voy a empezar a amenazar mate, por lo tanto vas a tener que jugar pasivo y de golpe este alfil que choca contra toda tu estructura se vuelve muy malo. Y bueno, la cosa es que hizo G4 y de golpe le meten por detrás la torre. Y aquí el blanco tiene 1000 maneras de salvarse, pero es para que veáis que no es fácil. Aquí había muchas que me hacía gracia. Torre F1 y aquí dices, pero te hacen alfil E7, ¿no? Pero aquí torre 1 y no hay manera de progresar. Te estoy metiendo torre A8 y claro, si torre A8 tendrás que ponerle el alfil en medio. Y si te pones el alfil en medio, la dama tendrá que estar defendiendo el alfil. Y si la dama tiene que estar defendiendo el alfil, no puede ir a atacar. Y fijaos que la torre en H4 no puede, no tiene casillas. La dama, el peón y el rey las cubren todas, ¿no? Entonces, esta posición no sé quién juega a ganar, aunque tenga una pieza de menos, ¿no? Esto os lo quiero destacar porque en apuros de tiempo acostumbra a ganar el que ve más allá de lo evidente. Si te quedas con lo evidente, dependes de la suerte de la partida. Entonces aquí tenía varias cosas Wei que no eran evidentes y veremos que eso, que aquí por ejemplo hizo torre 1, alfil E7 y claro, esta posición, realmente, que es lo evidente, que te van a hacer dama H4. Que no es evidente, que aquí la única jugada es dejarse meter, dama H4, y aquí solo hay una jugada que haga tablas. ¿Cuál es? El jaque, que es torre F8. Y aquí resulta que dama F3, si te vas para el flanco de rey te hago pantalla de jaques, y si te vas para... del flanco de dama te hago... ¿no? Si te vas para aquí, pues te voy a hacer jaques por aquí. Y no he calculado si me comes... Claro, si intentas meter la dama, creo que no te voy a dejar, ¿no? Cambiar damas y ver si este rey llega aquí antes de que este rey llegue aquí y se coma estos dos. Bueno, hay algunas carreras interesantes, pero creo que no hace falta ni eso. Y si se va para aquí, pues es bastante más sencillo, ¿no? Jaque y, bueno, digamos que aquí te estoy haciendo continuo, ¿no? Esta es la última opción. Aquí hizo torre por D4 y con esto ya quedó bastante claro quién era el campeón de la Copa del Mundo, ya que tras dama H4 simplemente te doy varios mates. No es que aquí tuviera que encontrar muchos, ¿no? Aquí el gran problema que tiene Wei es que, jolín, me estás haciendo jaque y torre aquí, ¿no? Pues y dama aquí para hacer tal. Pues te hago esta y al menos te evito tu plan y malo será que no te esté dando mate. Es que ese es el gran problema, que tienes la opción de jugar defensivo en una posición tan agresiva. Por eso, claro, aquí seguramente vio que no hay ningún mate concreto, pero bueno, en torre 1 y aquí ya te lo encuentras. Te quitas dama G5, dama E3, pues a comer la torre, no hay continuos. Y abandonó Wei y con esto Sindarov quedó campeón de la Copa del Mundo. Menudo viaje, ¿eh? Sindarov para mí era uno de los no favoritos, pero sí que realmente estaba despuntando. Ya os digo que la Bundesliga que hizo fue espectacular. 2-7-20 con 19 años ha quedado campeón de la Copa del Mundo. No estamos hablando de bueno, es un joven talento todavía con muchísima proyección, pero demuestra muchísima madurez con su juego. Realmente, quizá contra Alcántara fue el match que sufrió más, ¿no? Que perdió la primera del desempate, realmente. Pero aparte de ahí, ha demostrado mucha consistencia, que es bastante difícil cuando estás un mes entero jugando ajedrez.
y juegas como... Creo que no jugó la primera ronda, entonces ha jugado 12 partidas clásicas y luego todos los desempates que han hecho falta, ¿no? Realmente muy solvente, muy buena preparación y bueno, y saber navegar estas posiciones. Al final el blanco tuvo opciones, Weili tuvo opciones aquí, en la anterior partida tuvo opciones él, pero bueno, siempre es más fácil justificar los actos del campeón, pero bueno, son pequeños detalles. Al final esta partida podría haber sido de 2-2. Así que nada, realmente ha sido una copa bastante guay, me ha gustado mucho. Siempre es un torneo muy emocionante. En este caso, como no había Magnus, había más historias, ¿no? Había más emoción, digo, y no sé, el hecho de que Erigaisis no, sé, no clasificara, Gukesh tampoco, Abdusatorov tampoco, ¿no? Ya tenemos cerrado el candidatos, que será con Sipenko, con Weili y Sindarov. Weili me parece un jugador bastante guay para los candidatos, porque no tiene miedo, ya lo veis, que cuando puedes coger tablas, pues se mete en jaleos innecesarios. Y Sindarov, pues realmente no tiene miedo en jugar a ganar cualquier posición y es un jugador bastante peligroso y muy bien preparado. Así que, bueno, y con Sipenko van a dar un toque bastante interesante. Y también tenéis que pensar eso, que ya no es que sean flojos, sino es, bueno, vas a obligar a los demás a que tengan que jugar a ganar contra Sipenko, que no es fácil. Entonces ahí se generan oportunidades, como habíamos dicho en el anterior vídeo, como en el caso de Gukesh, que todo el mundo decía, bueno, vamos a intentar ganar lo que tiene menos experiencia. Y claro, al final iba diciendo, bueno, me voy a defender y voy a ganar, ¿no? Voy a jugar más tranquilo, ¿no? Así que nada, va a ser un candidato bastante chulo. Ha sido una Copa del Mundo muy divertida. Nuevamente agradeceros toda vuestra atención. Ha sido mucho trabajo. Ha sido, bueno, muchos vídeos, mucho estudio. Para mí me ha ido muy bien también a nivel particular, pero bueno, en fin, también no sé. Cuando me dan venazos hacemos estas cosas, pero bueno, también agradeceros esto el apoyo. Y nada, y en breves pues jugaré Bundesliga, por el Campeonato de España, entonces tendréis más cositas por aquí y haremos también para el año que viene, tenemos bastantes ideas muy diferentes del contenido que estamos haciendo ahora, así que realmente si os interesa eso, pues también suscribéis y esas cosas que se dicen. Y nada, gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.